algo que alguien se pueda comer y aparece una mutación por ahí, va a ser aprovechado y empezaron a aparecer los seres vivos que ya, para los que ya no era venenoso el oxígeno, sino que podían aprovechar el oxígeno, y de ellos somos descendientes nosotros. Hace 2000 millones de años aparece otra de las grandes revoluciones, solo que esta revolución es más morfológica, ya no ecológica, y es que aparecen las células que empiezan a tener un núcleo. Las otras células, estas células de acá, no tenían núcleo, no tenían una estructura interna, y particularmente su material genético estaba simplemente flotando dentro de su cuerpo. Aquí no, aquí ya hay un centro, un núcleo donde se va a estar concentrando, la célula se organiza más, y el hecho de que la célula se organice más es justamente un proceso de una cadena de mutaciones y adaptaciones que le va a permitir a la vida hacerse cada vez más compleja. De estos organismos con núcleo, surgen organismos como hoy en día los descendientes, los hongos, las plantas, los protistas y nosotros, los animales. Hasta aproximadamente 1200 millones de años, estos animales que inicialmente eran células aisladas, individuos que iban flotando por sí solos, que todas las labores las iban haciendo solitas, empiezan a unirse y empiezan a aparecer organismos multicelulares. ¿Cuál es una característica bien importante de los organismos multicelulares? Es que todos los individuos ya no tienen que hacer todo el trabajo por sí solos, sino que pueden haber ciertos miembros de este organismo más grande multicelular que pueden especializarse. Por ejemplo, van a haber algunos que ya no se dediquen a comer, sino que se dediquen solamente a reproducirse. Otras células que se dediquen a darle protección. Y así es como empezamos finalmente la carrera por la especialización y finalmente por cuerpos como los nuestros, donde cada célula se ha especializado en una labor propia. Realmente no sabemos cuántas veces se dio la multicelularidad. Es posible que varias veces, todavía no conocemos exactamente cómo fue el proceso. Fue porque simplemente unas cuantas se unieron. Otra de las hipótesis es que no se unieron un montón de simplemente individuos, sino que una que se estaba reproduciendo no salió la célula hija, sino que se quedó adentro y empezaron a especializarse. No sabemos muy bien eso todavía, pero miren esto. Estos fósiles son fascinantes. Tienen 570 millones de años y son fósiles de embriones de animales. Son fósiles donde ustedes pueden ver claramente el proceso multicelular que ya se estaba dando hace 570 millones de años. El planeta, sin embargo, durante millones de años estaba relativamente vacío. Habían unos pocos organismos unicelulares, bastantes, unos cuantos multicelulares que se estaban empezando a especializar, pero empezó hace unos 600 a 500 millones de años lo que se llama la radiación del Cámbrico. ¿Por qué el Cámbrico? Porque es la era geológica durante la cual pasó. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Un incremento exponencial. Realmente el planeta empezó a llenarse, no la parte terrestre, pero sí la parte marina. Empezó a llenarse de vida, empezó a crearse una biodiversidad.